Buenos días, hoy 14 de septiembre del 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical y para el efecto vamos a poner como siempre el título y aquí se llama La mayor necesidad, la sesión 2 del material de Light White de la Convención Bautista del Sur. Muy bien, vamos a, como siempre, ver el texto en español de dicha casa editorial. Aquí nos dice, idea central, solo Jesús puede hacerse cargo de nuestra necesidad de perdón. Perdón, lógicamente, de los pecados. Aplicación para la vida. Todos sabemos lo que siente el tener un conflicto con alguien. Cuanto más cerca sea la persona, más dolorosa es la ruptura de la relación. Si vas por la calle y alguien te insulta, puedes ignorarlo porque es un desconocido. Pero cuando alguien cercano a ti, como tus padres, tus hijos o tu cónyuge te insulta, te causa un dolor profundo y largo. Como seres creados, no nos damos cuenta de lo grave que es el insulto y la ofensa que nosotros hemos cometido contra nuestro Creador, el que más nos ha amado, porque Él mismo nos hizo, sufrió el dolor de nuestro rechazo. Esto nos convierte en sus enemigos. Sin embargo, Él hizo todo lo necesario para restaurar esa relación. Él tomó la iniciativa y nos ofreció el perdón de pecados a través del sacrificio expiatorio de Cristo. La relación más importante posible nos lleva a entender también nuestra necesidad más grande, el perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación con nuestro Creador, lleno de amor y misericordia. Ahora, esto significa que no podemos nosotros pensar que una persona, que un ser humano igual que nosotros, nos da el perdón. Porque eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que solamente Dios, y específicamente Cristo, fue el que durante su ministerio dio el perdón. Entonces, ese atributo, esa capacidad, solamente es de la deidad, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora la versión en inglés. Aquí nos dice, hazlo tú mismo, ahorra dinero, te da orgullo y satisfacción y además es una gran oportunidad de aprendizaje. A veces es una gran idea y la mejor manera de completar una tarea o un proyecto. A veces, no siempre. Hay veces que de repente me sobran piezas y no sé por qué. Bueno, hay otras ocasiones en las que hacerlo uno mismo simplemente no funciona. Ciertos trabajos requieren un profesional específico y hacerlo uno mismo no es suficiente. Si tienes un problema dental, vas al dentista, no a un cardiólogo, aunque sea un cardiólogo de renombre mundial. Y si tienes un problema cardíaco, no llames a un mecánico. Algunos amigos del pasaje que estudiaremos tenían un problema que no era fácil de solucionar. Querían la sanación de un amigo paralítico. Por mucho que lo ayudaron, lo cargaron y quizás incluso intentaron enseñarle a caminar, no lo consiguieron. De hecho, lo que afligía a su amigo era más grande de lo que podía ver. Su amigo necesitaba un profesional especial y único. Su nombre era Jesús. Solo Jesús tenía la cura para lo que afligía a su amigo, pero ver a Jesús no sería tan fácil como pensaban. Muy bien, en la actualidad, si apareciera una persona que cura milagrosamente, pues estaría repleto de personas que creían en él.
Pero no existe esa persona en la actualidad. Dejó de existir hace 20 siglos, 21 siglos. Entonces, no lo busquen, no crean que cualquier persona puede curar simple y llanamente. Del lado izquierdo, que es la del material, la portada, pues habla de lo que hay cosas que sí se pueden hacer por uno mismo, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, la fontanería. Si usted le trata de meter mano a los tubos, o en el caso de la electricidad, pues va a resultar que no es tan fácil y puede ser que hasta el problema lo agrave. Entonces no siempre va a funcionar el usted hágalo. Ahora, del lado derecho pues se ve una imagen de Microsoft Copilot. Me parece interesante, es básicamente lo que entraña el perdón de los pecados, que es la reconciliación con Dios. Muy bien, vamos a iniciar ahora con el texto bíblico. Ya saben que utilizo la Nueva Versión Internacional de Luciano Jaramillo, en paz descanse. Lucas 17 al 19. Jesús sana a un paralítico. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. En una palabra, era como una especie de congreso. Estaban ahí reunidos porque querían ver al joven en su momento rabino. En ese tiempo un rabino por lo menos tenía 40 años. Él era 33, 30 en ese momento, pues era un chaval literalmente en relación con las vacas sagradas de los fariseos y en su momento los escribas. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Ay, no los dejaron. Pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Imaginen la escena. Vamos a ver una representación. Ya saben que no tenemos, ni en aquel tiempo había fotografías, entonces no sabemos cómo eran las personas, sino simplemente aquí vemos cómo lo bajaron delante de Jesús. No sabemos tampoco cómo era Jesús. Eso también quiero que quede bien claro. No se parecía a un actor europeo, para nada. Al contrario, lo más probable es que haya sido inclusive de piel morena y bajo, incluso se habla. Pero no sabemos cómo era él. Ahora, al dueño no le ha de haber gustado mucho que le quiten parte de las tejas de su techo. Pero bueno, la palabra no nos dice si se enojó el dueño, pero bueno, supongo que sí. Si le quitan las tejas de su techo, pues van a decir, ¿y ahora quién me las arregla? Bueno, muy bien. Vamos a ver contexto, el milagro del paralítico. En el libro Los Milagros del Reino de Jesús, de Samuel Pagán, editorial CLIE, estos se hicieron con su fundamento teológico y misionero, y son parte integral de su vocación de servicio, sus prioridades pedagógicas y de su mensaje profético en torno al reino. Varios milagros eran extensión del mensaje de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, por ejemplo, Mateo 6:10. En Mateo también se relaciona con las antiguas profecías de Isaías 52:13 y a 53:12. Los milagros eran corroboración física de sus labores espirituales como ungido de Dios y Mesías. Esas acciones prodigiosas indicaban que el reino de Dios irrumpía con fuerza en medio de la sociedad y la historia. Los milagros eran parte integral de su ministerio. No eran actividades aisladas o secundarias.
eran la corroboración de la presencia de Dios con Jesús, que atendía las necesidades físicas y espirituales de su pueblo. En el milagro específico, el que estamos analizando, tiene componentes peculiares. Primero, hubo un grupo que apoyó al necesitado. 2. El círculo de testigos se amplió y se complica. 3. Estaba en medio de un proceso educativo frente a un grupo de líderes religiosos, fariseos y escribas, que lo habían ido a ver desde Galilea, Judía e incluso Jerusalén. 4. Estaba enseñando los valores del reino y su implicación. Los líderes lo estaban evaluando teológicamente, así como sus doctrinas que presentaba la comunidad. En una palabra, iban para juzgarlo. 5. Su poder estaba allí para sanar a los enfermos. 5:17. Cuando no diga el texto de dónde es, pues es de la misma, del mismo texto de Lucas. 6. Los fariseos y escribas interpretaban la ley de modo legalista y no daban a los judíos un sentido de paz y seguridad. Mateo 5:20, Romanos 3:19, 20, 9:15, 30:32, 10:16. Hay por ahí una secta que son los adventistas, que para ellos mañana mismo va a venir en su momento el Mesías y va a ser todo el Apocalipsis, y viven angustiados de eso. Así eran en su momento los fariseos, angustiaban a todos porque no estaban cumpliendo la ley, pero además la complicaban ellos mismos. Entonces esa interpretación los hacía no les daba paz a los judíos, sino al contrario, los estresaba. Siempre ha habido lo mismo. 7. Los amigos, atraídos por la fama de Jesús y las necesidades de su amigo paralítico, depositaron su fe en él y emprenden la aventura hacia donde se encuentra. 8. Suben al hombre al techo de la casa y lo ponen frente a Jesús. 9. Al ver esa fe del paralítico y sus amigos, le perdona los pecados. En las culturas antiguas se creía que las enfermedades venían por pecados públicos o privados. Esa condición de parálisis se identifica con pecaminosidad humana y podía venir de él o sus antepasados. 10. Los fariseos y escribas se escandalizaron, puesto que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces lo declarado por Jesús es blasfemia. Y esto era un delito mayor que lo podía llevar a la pena de muerte. 11. A esas manifestaciones de misericordia divina, los líderes reaccionaron de manera negativa. No se percataron de la necesidad más grande del ser humano, que era la liberación espiritual, emocional, física e integral. 12. Jesús respondió de manera sobria y educativa, en un estilo de diálogo rabínico. Les preguntó a sus detractores: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar enfermos? Y ante la atónita mirada de los religiosos, el asombro de la multitud, la felicidad de los amigos y la expectación del paralítico, el Señor le ordenó levantarse, andar, tomar su camilla y regresar a su casa. El paralítico fue sanado de forma milagrosa ante la mirada incrédula de los líderes religiosos. 13. El hombre necesitado se fue a su casa glorificando a Dios, y los que estaban en la casa fueron testigos del milagro. Quedaron asombrados. 14. La afirmación teológica es que el ambiente de tensión que generaron los grupos de líderes religiosos no fue obstáculo para la manifestación de la misericordia, el perdón y la gracia divina. Jesús no se amilanó ante la presencia de personas hostiles, pues la necesidad de un ser humano era más importante que las actitudes de prepotencia y agresividad de los fariseos y publicanos. La sanidad se sobrepuso al legalismo y fue más importante que las actitudes religiosas cerradas. En ese sentido, Jesús no le importaba lo que pensaban de él. No era de los que estuviera, ¡ay, qué va a pensar de mí! No. Él hacía, en este caso, la misión sagrada
que era rescatar a su pueblo. En este caso, demostró que él podía hacer volver a caminar a los que estaban en este caso impedidos. Versículo 17. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos muestra las primeras controversias que tuvo Jesús con los fariseos y escribas. Los fariseos son actualmente los ortodoxos judíos. No ha cambiado mucho, nada más el nombre. El motivo, el poder divino que Jesús se arrogaba para perdonar pecados. Este episodio está registrado en los 3 sinópticos, Mateo 9 del 1 al 18, Marcos 2 del 1 al 12. En Marcos se dice que el milagro fue en Capernaum, Marcos 2.1. La enseñanza al parecer fue en una casa, Marcos 2.12. Algunos dicen que era la de Pedro, no hay constancia bíblica. La gente se agolpa y la llenó totalmente por los integrantes del pueblo, discípulos y religiosos fariseos, doctores o escribas y maestros de la ley. El poder de Jesús estaba orientado a favorecer a quien lo necesitaba, en especial para sanar. Es decir, hacía milagros y milagros de sanidad. Versículo 18. He aquí que aparecen unos hombres portando una camilla. En Marcos dice que eran 4, Marcos 2:3. Y allí venía un paralítico. Ellos creían que Jesús le podría sanar. Por eso lo llevaron para que pudiese quitársele su incapacidad. Para introducirlo al recinto y ponerlo delante de Jesús, la gente al abarrotar el lugar impedía que pudiesen entrar por la puerta. Ahí no había preferencia para los incapacitados. Y no se iban a mover para darles el paso. Pero esos hombres no iban a desistir de su intención. Versículo 19. El único modo era por la azotea. Tuvieron que subir hasta allá a través de alguna escalera de piedra en el exterior. Si no había, se requerían 2 escaleras para subir la camilla. Ellos lo hicieron. Llegaron al techo. Estaba cubierto de tejas de alfarería. La operación fue difícil, puesto que no era fácil que soportara a 4 personas. El enfermo y la camilla al mismo tiempo desmontaron el tejado para hacer el hueco y poder introducir la camilla. No se recoge qué reacción tuvo el dueño. El lecho fue bajado con cuerdas donde estaba Jesús delante de él. Desglose. Jesús expuso la hipocresía de los fariseos y de los líderes religiosos de su época. La gente buscó a Jesús por sanidad, querían estar bien y por eso lo buscaban. Venían de muchas regiones, incluso los líderes religiosos estaban presentes. Un grupo de amigos llevó ante Jesús a un paralítico. Quisieron acercarse para que le diera sanidad física, pero había una multitud y no era fácil acercarse. Entonces lo introdujeron por una abertura en el techo. Jesús, al ver esta prueba de fe, da una lección sobre quién es y cuál es la necesidad más importante que tienen. Los fariseos viven para aprender sobre la ley de Dios y asegurarse de que el pueblo aprenda y viva según esta ley. Tienen el conocimiento sobre quién es Dios y cómo es Él, pero no entendieron la misión de Jesús. No entendieron cómo relacionarse con Dios. Tienen un problema. Y si no lo entienden, no podrán encontrar alguna solución. Muchas personas crecen en la iglesia escuchando clases dominicales o sermones domingo tras domingo. Pueden saber mucho sobre la Biblia, doctrina, teología, pero los demonios también tienen ese conocimiento. Santiago 2:19. ¿Son demonios? No lo sé. Esta historia nos va a enseñar que solo un conocimiento doctrinal correcto aplicado a una convicción de cuál es nuestra necesidad más grande, tiene como resultado la vida eterna. En una palabra, si no hay el perdón de los pecados dado por Dios, entonces no vamos a encontrar a Jesús ni a la vida eterna. Muy bien, vamos a ver las preguntas. Muy bien.
La primera ya saben que es la de la versión en español, la segunda es de la versión en inglés. ¿Cuál es la relación más cercana que has tenido? Aquí básicamente es con la esposa, con la familia, etc. Pero lo importante es siempre mantener la paz y el respeto. ¿Por qué? Porque es lo que fundamenta una familia y es lo que nos permite seguir adelante en ese entorno. ¿En qué situaciones el bricolaje? ¿Y qué es el bricolaje? Cuando lo vi yo dije, bueno, vamos al diccionario. Es una actividad manual y casera de reparación, instalación y montaje de cualquier tipo que se hace sin ayuda profesional. No es suficiente. En lo personal, afortunadamente, armar un mueble ya lo puedo armar. Pero jamás me pidan de que me meta a la fontanería o que me meta a reparar el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar peor. Entonces, en esos casos no podemos utilizar el bricolaje. ¿Okay? Ni aunque haya videos de YouTube. Ya pude hacer un pastel, eso sí. O galletas también ya pude hacer. Bueno, muy bien. ¿Cómo puede la iglesia de hoy estar demasiado enfocada en las cosas materiales que Dios nos puede dar? Porque no son iglesias cristianas. Cuando una iglesia les dice necesitamos urgentemente construir un templo gigantesco, Jesús nunca dijo que eso era necesario. A Jesús le importaba más cómo vivían el evangelio. Siempre lo he dicho, Jesús era un homeless. Era una persona que no tenía ni dónde caer, ni dónde vivir, no tenía casa. Vivía literalmente donde podía, donde lo quisieran recibir. Entonces no me digan que necesita un palacio o que van a construir un monumento. Eso no es lo que es el cristianismo. Ahora, ¿de qué manera has visto a Jesús satisfacer las necesidades físicas? Bueno, puedo dar testimonio de que gracias a Dios, a mi esposa y a otras personas y otras circunstancias, pues nos hemos sostenido aquí en Estados Unidos, que en este momento es sumamente caro. Entonces, por gracia de Dios estamos y ha seguido este ministerio sin ayuda de ningún tipo. Por eso en su momento sí hay que agradecer a Dios todo lo que nos da y nos permite. Y también es muy importante que las iglesias entiendan que los food bank no son pérdida de tiempo. Hay en este momento mucha gente necesitada en Estados Unidos que quiere y que busca también satisfacer esas necesidades. Y las iglesias deben de buscarlo también. Muy bien, vamos a continuar. Lucas 5, 20, 21. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y así lo dice la palabra, no estaban ellos equivocados. El post dice, tus pecados son perdonados. Está mal, no tiene acento perdonados, ahí de seguro es en alguien que no tiene mucha ortografía, pero bueno, perdón. Contexto, deidad de Jesús. En el libro Dogmática Reformada de Herman Bavinck, editorial CLIE, nos dice que Jesús fue hombre, sintió hambre, sed, ira y tristeza, y luego sufrió y murió. Entonces es un hecho que Cristo vino en carne, y negarlo es oponerse a él. Primera de Juan 2:22. No es cierto que lo finito e infinito sean excluyentes, como lo afirmaban los gnósticos, antiguo y moderno. Sigue habiendo gnósticos, anabaptismo y la filosofía especulativa del siglo XIX. Y por lo tanto solo hay un único mediador entre Dios y la humanidad. No hay nadie más. Quítense esa idea absurda de alguna secta por ahí. Ahora, el verdadero Dios hombre, Jesucristo, 1 de Timoteo 2:5. Esta es la esencia del Evangelio.
Entonces Cristo tiene dos naturalezas. Los dos predicados, divino y humano, se atribuyen al mismo sujeto personal, una sola persona, Jesucristo. Entonces el Verbo, que estaba con Dios y era Dios, se hizo carne, Juan 1:14. Él es el reflejo de la gloria divina y la imagen exacta del ser de Dios. Se volvió participante de nuestra carne y sangre, haciéndose como nosotros en todo. Hechos 1:3, 2:14. Dios envió al mundo a su propio Hijo, que nació de mujer, Gálatas 4:4. Y aunque existía en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Filipenses 2:7. De los padres, según la carne, desciende el Mesías, que está por encima de todo. Dios bendito para siempre, Romanos 9:5. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses 2:9. Los intentos modernos para reducir la divinidad a una mera unidad moral con Dios reviven la antigua herejía de Nestorio y no consiguen hacer justicia a hechos reconocidos. Nestorio pensaba que el Hijo natural y eterno de Dios era distinto del Hijo de David, que nació de María. Por lo tanto, María no es madre de Dios, sino ella fue madre de un hijo adoptado. La unión entre Dios y el hombre en Cristo no es natural, sino moral. No es una unión, sino una conjunción de dos naturalezas. La habitación de Dios en Cristo no difiere en tipo, sino solo en grado de su presencia en sus creyentes. Como respuesta, esto también lo siguen diciendo los testigos de Jehová. Para ellos Jesucristo no es Dios, ni es en su momento, ni es hijo de Dios. Ellos inventaron otras cosas. El Concilio de Calcedonia, en el siglo I, declaró correctamente que la unión de las dos naturalezas se produce sin división o separación o confusión o cambio. Y como dijo Pablo, con la resurrección, Jesús entró en plena condición de hijo, Romanos 1:4, Hechos 2:36, 5:30. Se hizo Señor de los cielos y Espíritu vivificante, 1 de Corintios 15:45, 2 de Corintios 3:17. Y recibió un nombre sobre todo nombre, Filipenses 2:9. En sesiones pasadas vimos esto. Pablo no niega que antes no tuviera Jesús una existencia divina y personal, 2 de Corintios 8:9, Filipenses 2:6, Colosenses 1 del 15 al 17. Y fuera el propio Hijo de Dios, Romanos 1:3, 8:32, Gálatas 4:4. Entonces es imposible una deidad o atributo divino que puramente sea una potencialidad y un ser humano que mediante su progreso se apropie de la naturaleza divina y deje de ser criatura. Semejante ser no puede ser mediador entre Dios y los hombres. Esa es la idea de los mormones. Ellos creen que un ser humano se convirtió en padre, que otro ser humano se convirtió en hijo y que otro ser humano se convirtió en Espíritu Santo. Entonces creen en tres dioses, literal, y creen incluso que Jesucristo o que Dios está en un mundo aparte. Entonces Dios es un alienígena. Eso es lo que hacen ese mito de los mormones. Porque no es ni una cosa ni la otra. La doctrina bíblica llegó gradualmente a la doctrina de las dos naturalezas, declarando en Calcedonia que la unión de la naturaleza humana y divina en Cristo se producía sin división y sin separación, se producía sin cambio y sin confusión. Porque la esencia de la religión es la comunión con Dios, y esa doctrina de las dos naturalezas está vinculada con la esencia del cristianismo. Por el pecado no existe una comunión genuina y bendita con Dios. Por eso la unión forzada en Cristo entre las dos naturalezas divina y humana tuvo que ser de un modo especial. No podía ser como la relación entre Dios y la humanidad, sino la restauración de una religión verdadera. El pacto tiene a Cristo como el representante de la humanidad y a la vez el último Adán, el mediador entre Dios y la humanidad. Cristo fue hombre y Dios a la vez. Por eso podía hacer milagros.
A esa unión se llama unión hipostática, por si de repente algún pastor dice, no, vamos a estudiar la unión hipostática, ya saben de qué se trata. Muy bien. Versículo 20. Al ver la fe de los 4 amigos del paralítico y del enfermo, denotaron plena confianza en el poder de Cristo para sanar la enfermedad. Esa fe presenta 5 características. 1. Era sólida, firme. Creían que Jesús tenía poder para sanar. 2. Era humilde. No esperaban que el Señor viniese a donde estaba el enfermo, sino que lo llevaron a donde Él estaba. 3. Era dinámica, que impulsó a los amigos a la acción. Una fe genuina conduce a obras que la confirman. 4. Era una fe que no se conformaba con la situación, no consentía con la enfermedad de su amigo y deseaba revertirla. 5. Era una fe de consenso. Ellos habían convenido en creer que Jesús podía hacer el milagro y por eso lo llevaron ante él. Mateo 18:19. De ese modo se obtuvo manifestación del poder de Dios. Entonces Jesús le dijo, los pecados de ti han sido perdonados. Eso es lo que dijo literalmente. Buscó la sanidad del alma al perdonarle sus pecados. Resolvió primeramente la necesidad de sanar su alma. Versículo 21. Los fariseos y escribas siempre ocupaban los primeros lugares. 14:7. Buscaban detectar errores en lo que decía Jesús. A una palabra iban a cazarle, iban a ver en qué se equivocaba. A las palabras de Jesús reflexionaron a su interior que eso era una blasfemia, puesto que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces sí consideraban a Jesús como un hombre e incluso iletrado, por no haber tenido estudios teológicos en alguna escuela rabínica. Era muy caro porque básicamente tenían que mantener al maestro que les daba clases. Y no eran cualquier rabino, te reitero, mínimo tendría 40 años, pero aquí estamos hablando de un muchachuelo de 30 años. Pues ¿cómo ellos? Es imposible. Muy bien. Ahora, al decir que perdonaba pecados, se rogaba una atribución que solo pertenece a Dios. Levítico 24, del 10 al 11, del 14 al 16 y del 23. Se consideraban como una ofensa directa a Dios, puesto que quien lo hacía se equiparaba a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Éxodo 34, 6, 7, Salmo 103, 12, Isaías 1, 18, 43, 25, 55, 6, Jeremías 31, 34, Miqueas 7, 19. Lo acusaron de inmediato de blasfemia en privado, no en público. No les importaban las señales que apuntaban que él era el Mesías. Inclusive ni el Mesías tendría prerrogativas para ese perdón. Y es algo bien importante. A ellos no les importaban los milagros, fuese lo que fuese. ¿Por qué? Porque lo único que les interesaba era conservar su estatus. Y muchas iglesias es lo que hacen. No les importa conocer a Jesús, solamente conservar su estatus. Y eso va en contra precisamente de decir lo que Jesús hizo. ¿Jesús a dónde iba? No iba con los potentados. Iba con la gente humilde, con la gente necesitada. Desglose. ¿Quién puede conocer los pensamientos de otra persona? Humanamente es imposible. Eso es omnisciencia, y si es un atributo de Dios, entonces Jesús tiene divinidad. Cuando Jesús conoce los pensamientos de otras personas, implícitamente se declara su deidad. Es un temor y consuelo en nuestras vidas. Dios conoce nuestros pensamientos, temores, dudas, dolor, y lo entiende. Esto nos debe de humillar delante de Él. No podemos esconderle ningún pecado. Cada pensamiento de lujuria o amargura será secreto ante las personas, pero no ante Dios. Pero es un consuelo pensar que cada tribulación y angustia que vivimos, Dios también las comprende perfectamente. Él las vivió. Y nos promete sustentarnos en medio de cualquier situación. Nunca estamos solos, ni siquiera en los pensamientos más profundos o escondidos de nuestro corazón. Él también conoce la fe que ha provisto nuestro corazón. Puede ser pequeña como una semilla de mostaza, pero puede usarla
de maneras espectaculares y gloriosas para salvarte. Si esa fe está puesta en Él, en Jesús, ve fe en el paralítico y en sus amigos, y la fe que tenían era experimentar la sanación física, y creían que Jesús podía hacerlo. Pero Jesús le da algo más importante, el perdón de sus pecados. Cuando oramos, presentamos a Dios nuestras necesidades físicas, trabajo o sanidad. Pero lo más importante es nuestra relación con Él. Para reconciliarnos con Dios, la única manera, en la fe, en el sacrificio de Jesús, podemos confiar en que su sacrificio es suficiente, ya que, como incluso lo dedujeron los fariseos y los escribas, si Jesús puede realmente perdonar pecados, también tiene el valor y la autoridad de Dios. Jesús no fue solo un sabio maestro, no era solo un hombre o profeta, pero como Dios, su valor es infinitamente mayor que toda la humanidad junta. Eso significa que su sacrificio es suficiente para todo el que tiene la autoridad para aplicar su gracia a quien Él quiere aplicarla. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la afirmación de que Jesús es Dios? Porque eso también explica por qué hacía milagros. Los milagros era corroboración física de lo que Él pregonaba. Decía que era luz y daba luz a los ciegos. Decía que era el camino y permitía, como en este caso, que el paralítico caminara. Decía que Él era vida y resucitó muertos. Entonces vemos que los milagros son corroboración de lo que Él decía. Y por eso, si Él dijo que íbamos a estar con Él y íbamos a tener vida eterna, entonces le creemos. Si Él dijo que Él nos perdonaba los pecados, entonces le creemos. Si no le cree, pues tiene que pensarlo. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos que tiene nuestra cultura sobre el perdón? Vamos en su momento a borrón y cuenta nueva. Pero la realidad es que no, y quedan rencores, y queda en su momento amargura, y muchas veces nada más están buscando la manera en la que hay una venganza. Y esa es parte de la cultura. La cultura no es del perdón, porque solamente, insisto, Dios puede otorgar un perdón amplio. Muy bien, vamos a los últimos versículos. Lucas del 22 al 26. Pero Jesús supo lo que estaban pensando. Esa es omnisciencia y ese es carácter divino. Y les dijo: ¿por qué razonan así? Y los otros han de haber dicho: ¿cómo supo lo que estábamos pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Esa es una pregunta rabínica. Así hablaban los rabinos. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar de pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa, alabando a Dios. ¿Por qué alababa a Dios? Pues lo había sanado. Imaginen ustedes cuántos años, cuánto tiempo. No, ya lo estoy regresando, perdón. 26. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. En otra ocasión, en otro milagro, cambió el discurso, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí se ve en una representación al paralítico ya llevando su camilla como si nada.
Versículo 22. Jesús conocía los pensamientos de los escribas. Su interior era plenamente conocido por el Señor. Si no fuese verdaderamente Dios, no hubiese podido conocer la intimidad de los escribas y discernir sus pensamientos. Jesús toma las palabras y le forma una pregunta, lo que entrañaba que sabía lo que estaban pensando, lo cual es sobrenatural. Literalmente sabía lo que estaban cavilando en sus corazones. Mateo 9:4. Entonces, si era mucho más que un hombre, conocía lo que pensaban, por tanto tenía que ser Dios. Y si era Dios, tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Lo afirmado en el versículo 20 era la palabra de Dios que puede perdonarlos. Entonces sus pensamientos de los escribas eran malignos, porque estaban acusando a Dios de blasfemo. Si Él podía perdonar pecados, como lo demostró, pues entonces los que estaban blasfemando eran los fariseos. Ese pensamiento de los fariseos iría tomando cuerpo, culminando en la condena de Jesús, que los llevaría a la muerte. Con esa pregunta los buscó hacer reflexionar. Una manifestación una manifestación mediante una larga pregunta retórica. Cristo responde a las cavilaciones del corazón de los escribas y fariseos sobre las palabras dichas al paralítico. Al perdonarle, versículo 23, al perdonarle sus pecados, quiere decir que es más fácil decir que tus pecados te son perdonados, porque no hay verificación, ya que esto corresponde solo a Dios, y solo Él sabe si se produce. Y la segunda, que es más compleja, ya que al decir levántate y anda, verían todos que las palabras iban revestidas de autoridad, sanando al impedido, o era impotencia de un engañador que no tenía el poder que se atribuía para el ojo humano. Es mucho mayor la dificultad cuando se condena la sanidad, cuando se ordena la sanidad de un impedido, que cuando se le dice tus pecados ya han sido perdonados. Esa pregunta producía una expectativa en el auditorio, llena una inquietud en quienes lo tachaban de blasfemo. Y si lo sanaba, sería una demostración de autoridad y divinidad. Reitero, Jesús era muy congruente. Si decía algo, se producía entonces la consecuencia. Versículo 24. El milagro es la respuesta a las dos preguntas anteriores. El Hijo del Hombre tiene capacidad para perdonar pecados. Dijo que era difícil decirle levántate y anda, que decirle todos tus pecados te son perdonados. Por tanto, lo segundo iba a manifestarse como un derecho y como resultado sería la sanidad. Por tanto, puede tanto sanar físicamente como perdonar pecados, por ser el Hijo del Hombre. Tiene entonces autoridad para hacer ambas cosas. El Hijo del Hombre es el título más común que utilizó Cristo para referirse a sí mismo. Los sinópticos lo ponen en su boca 82 veces en el Nuevo Testamento, como expresión visible de su yo. En Daniel, este título se irroga a Dios como anciano de días relacionado con la deidad, y se otorga la facultad de juez supremo del mundo. Daniel 7, del 13 al 14. Él se presentaba como autoridad para perdonar pecados y para sanar enfermos, incluso en el sábado, para que sepan que Él es el Señor del sábado. Versículo 25. Inmediatamente terminado el mandato, el enfermo se levantó, se curó y pudo cumplir la orden de levantar su lecho y marcharse, adorando a Dios. La cura fue inmediata. Le dijo que se levantara y se levantó, porque no podía resistir la autoridad del Hijo del Hombre, que le mandó a hacerlo, en presencia de él y de todos los que estaban allí. El que había llegado impedido de caminar había sido restaurado totalmente, hasta el punto de volver a caminar, llevando consigo la camilla donde había sido traído hasta Jesús. La fe de aquellos recibieron la respuesta sanadora de Cristo. Habían venido confiando en Él y regresaban gozosos de lo que había recibido de su poder y de su misericordia. El paralítico cumplió el triple mandato de Jesús. Primero, levantarse. Segundo, tomar el lecho. Y tercero, irse a casa. Y es evidente que el paralítico y sus amigos tenían fe en Cristo, lo cual el Señor se percató.
versículo 20. Versículo 26. El asombro se apoderó de todos los presentes ante un hecho sobrenatural. Era una paradoja, es decir, sin lógica aparente. La obra prodigiosa de la sanidad que hizo Jesús, la afirmación de la autoridad de Cristo para perdonar pecados, confirmado por el milagro, llenó de estupor a toda la concurrencia, que no pudo menos que glorificar a Dios. Estaban asombrados, pero rodeados de temor reverente. Sabían que Dios se había manifestado ante ellos y estaban de acuerdo en que no habían visto nada semejante. El impacto que Jesús causaba iba en aumento. La acción sobrenatural que habían presenciado les hizo glorificar a Dios. Vieron cómo perdonó pecados, a lo que está reservado a Dios, y además le devolvió la salud a quien estaba paralítico, llegando a la conclusión de que no era un mero ser humano o profeta, sino el Hijo del Hombre. La deidad de Jesús se podía vislumbrar en sus mentes. Y no le creyeron. Aún viendo todo lo que hizo en sus 3 años de ministerio, no le creyeron. Al final de cuentas lo sacrificaron. Reflexión del libro ¿Cómo sería mi iglesia si Jesús fuera mi pastor?, de Pablo Marsigli, editorial CLIE. Vamos a ver el tema Jesús frente a la religión, parte 4. Lo que más molestaba a Jesús eran sus diferencias visibles. Se acercaba a toda clase de personas, iba donde estaban los leprosos, sanaba en el día de reposo, dialogaba con mujeres y recaudadores de impuestos, hasta uno era su discípulo. No seguía los ritualismos fariseicos, dominaba las fuerzas de la naturaleza, era cercano a las personas en necesidad, alimentaba a las multitudes, resucitaba muertos, sanaba ciegos, paralíticos como el que vimos y sordos. Libertaba endemoniados, perdonaba pecados. Todas esas acciones marcaron un distintivo notorio y contrastable con la realidad. Las multitudes no seguían a los demás fariseos, no iban tras ellos pidiendo ser sanados, libertados, restaurados o perdonados. Iban detrás de Jesús. ¿A dónde iban los necesitados, marginados, pobres de nuestra ciudad? Nos ven a cada uno de nosotros como verían a Jesús. ¿Somos cercanos presencialmente a ellos o nos asimila una casta de religiosos de la ciudad marcada por la indiferencia y el ritualismo? Hay muchos así. ¿Se acercan a nosotros pidiendo ayuda, socorro, esperanza o solo nos confunden con los demás? Si el cristianismo no se convierte en apoyo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, no es cristianismo, es simplemente sectarismo. ¿Les dedicamos tiempo o nos enfocamos más en las actividades litúrgicas y ministeriales que en ellos? Pasamos más tiempo en nuestras oficinas que en las calles. En los evangelios el texto es insistente, es decir, que Jesús recorría las ciudades, iba de un lugar a otro, incluso a las fronteras, a zonas conflictivas y de necesidad. Mateo 9, 35 al 38, Marcos 1, 35 al 39. No estaba quieto o estático, sino donde había una necesidad, allí estaba Jesús. Esto lo hizo diferente, distinto al resto de las personas. Saben distinguir cuando muestran un interés en ellas, y ese interés es real o mecánico o religioso. Si los pecadores no perciben el amor, estamos incumpliendo el ejemplo de Jesús, que Jesús nos dejó, y la ley, la Tanaj o Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados del judaísmo. Se dividen en la Torá, la ley, los Kevim, los profetas, y los Ketubim, los escritos. La mayor parte se escribieron en hebreo antiguo y otros en arameo antiguo, como Daniel, Esdras y otros. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y los profetas. Los fariseos y escribas la habían encargado de tantas interpretaciones que se hacía imposible su cumplimiento para los judíos y los religiosos mismos. Jesús puso un justo término interpretativo y vivencial a la palabra. De esa manera,
arrojó luz sobre la voluntad divina y cómo debemos acatarla. Mateo 5:19. Es algo muy interesante. Ahora, ¿quién escribió la ley? Pues la ley la escribió Dios. Y si Jesús la interpreta, y habíamos visto que Jesús tiene naturaleza divina, entonces la interpretación que hace Jesús es la correcta. Por eso en su momento no es que esté incumpliendo la ley, es que le está dando la justa medida y sobre todo se está refiriendo a un nuevo pacto, ahora no solamente con los judíos, sino con toda la humanidad. Ninguna de las acciones o palabras de Jesús vulneró la palabra de Dios, al contrario, expresaron su cabal cumplimiento de la misma. Jesús encarnó la verdadera observancia de la Torá. Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, a terminarla, eso es lo que significa abrogar, sino a cumplirla. Incluso hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que el que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñare, será llamado pequeño. Y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y les inquirió que si su justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 5 del 17 al 20. Abrogar es catalud, destruir totalmente, derrumbar una pared o construcción. Mateo 26:61. No buscó invalidarla, sino ponerla en valor, a cumplirla tal y como Dios la había dado y bajo su verdadero propósito, a facilitar que las personas vieran en él un genuino cumplimiento de la Torá, pero no lo entendieron. Por eso somos llamados a ser cumplidores de la voluntad de Dios, expresada en la palabra inalterable y eterna. Jesús amplió y culminó la palabra de Dios, cumpliendo fielmente, cabalmente la misma. La ley se cumple en él, y cuando Jesús dijo esto, sabía que iba a cumplir la ley a los profetas. Toda la profecía apuntaba a él, lo señalaba, y por ende consumó al pie de la letra las Escrituras. Lucas 24:7, 24 al 27, Hechos 3:24, 8:30 y 35, 13:27. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa propósito. El propósito de la ley era hacer justo al hombre, pero todos pecaban y estaban destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La justicia demandada por ley se realiza la justicia demandada por la ley se realiza en Cristo, porque ahora todos, gentiles y judíos, mujeres y hombres, pueden ser justos por medio de Él, por su sacrificio. Todos los que se acercan a su sacrificio, todos los que se acercan al Padre por medio de Jesús en fe, son justificados de pecados, limpiados, perdonados y transformados. Él es su cumplimiento perfecto. Jesús dijo que toda la palabra se cumplirá inexorablemente. Desglose. Jesús tenía el divino atributo de conocer los pensamientos. En el paralítico y sus amigos podía ver su fe interior de los líderes religiosos, vio su incredulidad y rebeldía. Él por eso cuestionó públicamente el razonamiento de que sí él tenía la autoridad que decía tener. Jesús les preguntó, ¿qué es más fácil, sanar físicamente o sanar espiritualmente? Se podía argumentar que la sanidad espiritual es más fácil de aparentar. Le podríamos decir que sus pecados le son perdonados, pero ¿cómo podríamos saber si es verdad? La perspectiva de comprobar si algo es verdad, la sanidad física sería una declaración más difícil. Pero desde la perspectiva de lo que requiere más poder y autoridad, la sanidad espiritual, el perdón de los pecados es mucho más difícil. Es imposible si no eres Dios. Solo Él puede revertir los efectos del pecado física y espiritualmente. Jesús demostró que tiene autoridad sobre el pecado y sus consecuencias, cuando declaró con autoridad la sanidad del paralítico.
Todos sus milagros tienen la intención de mostrar su autoridad sobre el mundo material. Si pecamos contra Dios, ¿sentimos el peso de la gravedad del pecado? ¿Nos sentimos incómodos porque no estamos bien con Él? El cristiano se siente triste cuando está en pecado, cuando nadie lo sepa. Como cristianos decimos que Dios es omnipresente, pero en la práctica actuamos más como ateos. Pensamos que lo que hacemos en privado no importa, porque nadie lo sabe. Pero se nos olvida que Dios conoce cada pensamiento y momento de nuestras vidas. Si sabemos que Dios es omnisciente, debe ser algo que nos motive para santidad. Lo que se ve en la pornografía, cada conversación inapropiada con alguien que no es nuestro cónyuge, cada mentira, demuestra que no tenemos una convicción real en los atributos de Dios. Pero lo más importante es que valoremos nuestra relación con Dios, porque encima de todas las demás relaciones, y que valoremos el regalo del perdón de los pecados por encima de todos los demás regalos, porque representa la restauración constante e incondicional de nuestra relación con Jesús. Vamos a ver las últimas preguntas. Muy bien, ya vimos la primera pregunta. ¿Saber que Dios conoce todos tus pensamientos te trae consuelo o miedo? Cada uno conoce sus pensamientos, y si sabemos que Él lo sabe, pues entonces hay que pensar si nos da consuelo o hay que temer. ¿Cómo has visto a Jesús traer sanidad a tu vida? Bueno, hay cosas en lo personal, tengo una baja visión, esa no se va a corregir, no hay actualmente una forma de corregirla, pero gracias a Dios pues hay aparatos que me han permitido hacer lo que hemos hecho en la vida. ¿Cómo habrías reaccionado tú al ver una sanidad como la del paralítico? Si alabamos a Dios y creemos en Dios, alabado, gloria a Dios. Si no creemos en Dios, pues es una simple especulación, es una simple espectáculo y no se le daría importancia. ¿Cómo satisface Jesús nuestra mayor necesidad? Perdonándonos nuestros pecados. Porque eso asegura que podamos estar con Él en el paraíso. Si es que somos cristianos. Si no, pues no crean. Eso es su vida. Después de que en su momento Jesús le revivió a una persona, al hijo de una viuda, también en Lucas más adelante, dijo esto la multitud. Todos, Lucas 7:16. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de, literal, ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos permites en su momento venir a esta escuela dominical y nos has dado un mensaje claro de lo que quieres. Que tengamos fe en ti, porque tú eres el único que puede sanarnos espiritual y físicamente. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo.